La semana comenzaba con una nueva reunión de la Mesa y Junta de Portavoces. En ella se habló una vez más de la gestión de Caja Navarra, una gestión que Nafarroa Bai Bildu e Izquierda Esquerra quieren investigar, algo que no respalda el Partido Socialista, que cree que con Lacan ha ocurrido lo mismo que con otras entidades bancarias. Es un amante de su pueblo, Arroniz, y allí se le puede encontrar en numerosas ocasiones. Es licenciado en Sociología, pero lleva ya 17 años dedicado al mundo de la política. Hoy, en nuestra entrevista, Txema Mauleón. En los próximos minutos también conoceremos los derechos y deberes de los parlamentarios no adscritos, un cargo que han pasado a tener Manu Ayerdi y Patxi Leuza tras su salida de Nafarroa Bai. Nos lo explicará el letrado del Parlamento, Manuel Pulido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Parlamento. En los próximos minutos repasaremos la actualidad que nos ha dejado la semana en la Cámara Foral. Una semana que ha estado marcada por la entrega de los presupuestos al Parlamento y por la petición de algunos grupos de investigar la gestión de Caja Navarra. Nabai, Bildu e Izquierda Esquerra insisten en investigar la gestión de Caja Navarra, algo que no salió adelante en el último pleno por la falta de apoyo de los socialistas. La Cámara de Contos la semana pasada presentó un informe no contradicho por ninguno de los partidos de la Cámara sobre ese estado de cuentas hasta 30 de junio de 2012. Lo que queda por analizar son, sin duda ninguna, la Caja de Ahorros de Navarra, las fundaciones públicas y las concesiones administrativas. Le decimos al Partido Socialista que no puede seguir cerrando las puertas a esa investigación, porque al mismo tiempo le está haciendo el caldo gordo a UPN y está siendo cómplice, asimismo, de la falta de transparencia que caracteriza a UPN. Pero ese guante sigue sin recogerlo el Partido Socialista, que dice que Caja Navarra no ha sido ninguna excepción de lo que le ha ocurrido al resto de cajas españolas. Roberto Jiménez, además, echa en cara a Nabai, Bildu e Izquierda Esquerra que no apoyaran su comisión de investigación sobre el estado real de las cuentas de Navarra. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Caja Navarra? Digo yo, no ha ocurrido nada. Aquí ha habido, como hemos visto, por ejemplo, en Bankias, una intervención por parte del Estado. No ha habido. Si cada cual, para que salga una cosa, tenemos que votar los máximos de otro, esto no va a funcionar. Por cierto, que los socialistas han pedido al gobierno de UPN que recurra también ante el Constitucional el decreto del gobierno estatal sobre dependencia, una iniciativa que los regionalistas consideran innecesaria al haber sido ya tomada por el propio Parlamento de Navarra. En comisión, Iribas ha querido aclarar que no ha dado su apoyo expreso al texto del Ministerio. Cuando conozcamos, evidentemente, si se nos hace caso o no se nos hace caso en las cuestiones que nosotros entendemos que son sustanciales, podremos posicionarnos definitivamente. Tras glosar lo que a su parecer son los pros y los contras del anteproyecto, el consejero ha pedido altura de miras y esfuerzos para sacar adelante la reforma. Tenemos que ser capaces, más allá de las diferencias ideológicas en aspectos puntuales que son legítimas, de conseguir al menos un sustrato común que haga posible que no tengamos leyes que estén al pairo de la mayoría política que en cada momento gobierne. Desde la oposición se mira con recelo el anteproyecto presentado por el ministro Wert. No lo ven como la ley que disminuirá el fracaso escolar. No vemos por ningún lado ni mejoras ni posibilidades de con esto arreglar el tema del fracaso escolar, que tanto se pone encima del tapete. Cualquier reforma educativa debe dar respuesta a qué, cómo, cuándo enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar y para qué enseñamos. Y esta reforma no lo hace. Las comunidades autónomas tienen un mes más de margen para hacer sus propuestas en el anteproyecto, que también tiene que pasar el filtro del Consejo Escolar de España. Podría ser este el proyecto presupuestario con menos recorrido parlamentario si las cuentas se echan para atrás. Eso podría suceder a finales de noviembre si sale adelante alguna enmienda a la totalidad, pero para evitarlo el Gobierno sigue apelando al Partido Socialista. Que lo que sería bueno es que en el momento que estamos atravesando, pues que hubiera un consenso en presupuesto y medidas fiscales. Aunque el Ejecutivo no piensa dar un paso adelante y se mantiene a la espera. Hay una parte que también puede hacer acto para aproximarse. El PSN no se ha pronunciado de forma oficial, pero desde el Paseo Sarasate advierten que a nadie le gustan estas cuentas. Lo que es exigible al Gobierno es que escuche a los ciudadanos, porque estos presupuestos le están diciendo
los colectivos más importantes en torno a los cuales se vertebra la sociedad navarra, que no son unos buenos presupuestos. Los presupuestos generales para 2013 prevén un gasto de 3.597 millones de euros, lo que supone un descenso del 8,8%. Yolanda Barcina ha dejado claro que ella tomó todas las medidas necesarias para verificar que el expediente de Pejenaut en Lacan no implicaba ningún delito. No hubo sanción y eso lo verifiqué antes de su nombramiento, insisto, algo que no he hecho con el nombramiento de otros consejeros. Y aceptó su dimisión porque no le dio otra opción el consejero. Porque no iba a poder destinar el 100% de su esfuerzo personal y el de su equipo a las tareas que tenía encomendadas, porque tenía que destinar tiempo y energía a defenderse de lo que él ya les ha dicho consideraba falsas acusaciones. La oposición no ha calado el mensaje ni convencido las explicaciones. Debilidad gubernamental y de una gestión de gobierno de la cual es responsable la presidenta, claramente errática. Cuando se dimite no hace más que ahondar las dudas y la preocupación social en relación si a lo que estamos hablando tiene una justificación o no la tiene. Y la comparecencia ha servido para dejar preguntas en el aire o incluso insistir en la convocatoria de elecciones. ¿Hay algún otro escándalo relacionado con usted o con algún miembro de su gobierno que también lo sepa mucha gente y aún no haya salido a la luz? Ha llegado el momento de decir basta ya de poner fin a su gobierno. Creemos que ha sido un fracaso. Desde las filas de UPN han afirmado que por qué Barcina no iba a nombrar a Pejenaut si no había cometido ninguna infracción y que se pretende generar una montaña de fango en torno al gobierno. Es navarro y sociólogo de profesión, pero a los 22 años se decantó por la política. Fue entonces cuando se afilió a Bacharre. Ahora es parlamentario por Izquierda Esquerra. Hablamos de Txema Mauleón. Estamos con Txema Mauleón, parlamentario por Izquierda Esquerra en la Cámara Foral. ¿Qué tal, Txema? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en una situación complicada de crisis en la que los presupuestos juegan un papel fundamental. El anteproyecto de presupuestos del Gobierno ya se ha presentado, los sindicatos ya lo han rechazado. Sí, la verdad es que nosotros creemos que con estos presupuestos se está persistiendo en el error, ¿no? Es decir, lo que nos ofrece el Gobierno, que son recortes, recortes, recortes. Nosotros creemos que está comprobado, llevamos ya 4 o 5 años de crisis económica, que tanto el gobierno de Zapatero, el de Rajoy, también en Navarra el gobierno de Yolanda Barcina, lo único que nos han ofrecido son recortes que lógicamente, además de afectar, vamos a decir, a las personas en la educación, en la sanidad, en las políticas de dependencia, en la renta básica, lo que producen es un efecto de contraer la economía y por tanto de más destrucción de empleo, más desempleo. Hemos batido todos los récords y desde luego nosotros creemos que hay que romper esta espiral de recorte, porque o inyectamos actividad en la economía o difícilmente vamos a salir de esta situación. Esta misma semana Cayo Lara de Izquierda Unida confirmaba que según sus previsiones las pensiones se van a recortar. No sé si desde Bacharre también tenéis la misma sensación. La verdad es que sí, ya nos lo temíamos. Creemos además que no se anunció antes de las elecciones tanto vascas como gallegas, precisamente por una cuestión de oportunismo electoral, pero creemos que es el gran, vamos a decir, espacio del estado de bienestar que ya tocó una parte el anterior gobierno, pero que este gobierno hasta ahora no ha tocado, pero que desde luego ya está anunciando que lo va a hacer, y desde luego nos tememos lo peor, nos tememos que va a ser una de las exigencias más que la Troika, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional van a exigir a España, y que desde luego pues con las políticas del gobierno de Rajoy pues nos vamos abocados a esa situación. Hablaba de la Unión Europea. Esta semana también se ha sellado una alianza entre Monti y Rajoy, esta situación de crisis. No sé si este tipo de alianzas luego se pueden traducir, se llega a traducir en el día a día de los ciudadanos. Se podrían traducir si cambian de política.
Es decir, si nos uniéramos la mayor parte de los países en un cambio de políticas, es decir, en un cambio en el que el Banco Central Europeo prestara a los gobiernos al 1%, como lo está prestando a la banca, y eso pudiera suponer una reactivación económica, una inyección de dinero, de crédito, porque uno de los mitos de esta Unión Europea es que se dice hay que rescatar a los bancos para facilitar el crédito. Lo cierto es que rescatamos a los bancos, no rescatamos a las familias, y lo que está ocurriendo es que el agujero de los bancos lo estamos pagando el 100% de los ciudadanos, pero las pymes, las familias, la mayoría de las personas no están teniendo crédito suficiente para que sus empresas funcionen, incluso siendo solventes, porque muchas empresas lógicamente necesitan pequeñas cantidades de préstamo para funcionar. Habría que capitalizar una banca pública, en su día eran las cajas de ahorros, para poder reactivar el crédito y que la economía nuevamente genere empleo. Desde Izquierda Esquerra siempre han sido muy críticos con los recortes. Sin embargo, la semana pasada un experto comentaba un poquito la situación por la que atravesó Alemania hace unos cuantos años, que también aplicaron muchos recortes también de tipo social, y que abogaba porque se hiciera eso mismo aquí en España para poder salir de la crisis. Nosotros creemos que es un error. Alemania aplicó recortes, pero no los aplicó en una medida tan traumática como España, y además Alemania tiene una industria muy competitiva, con lo cual eso le ha podido, vamos a decir, hacer florecer. Es más, Alemania durante años se saltó los niveles de endeudamiento que ahora nos están exigiendo a España, Portugal, a Grecia, y no pasó nada, porque era Alemania, porque era Francia, que también lo ocurrió, y utilizaron precisamente la deuda para, como digo, inyectar dinero en la economía y poder hacer que reflotase, ¿no? Por tanto, nosotros creemos que ese diagnóstico es equivocado. No ha habido una sola crisis desde la del 29, desde las de los años 70, que se haya salido recortando. Siempre se ha salido precisamente con lo contrario, inyectando dinero y inyectando actividad económica, que es lo que lógicamente activa la sociedad, activa el empleo, y eso hace pues que se generen más ingresos. En parte, el agujero que tenemos en la hacienda foral es precisamente porque no se genera actividad, y si no se genera actividad, por mucho que recortes, como la actividad decae, también decaen los ingresos de la hacienda foral. Esta misma semana en la Cámara Foral todos los partidos abogaban por llegar a un acuerdo para una reforma de las políticas fiscales. ¿Realmente se creen los partidos que ese acuerdo va a poder salir adelante, teniendo en cuenta sobre todo la diversidad de opiniones que se pueden ver pues, últimamente en las votaciones en los plenos? Pues nosotros esperamos que sí. Sabemos que es difícil, pero desde luego nosotros tenemos toda nuestra voluntad. También es cierto que nosotros tenemos muy claro que queremos pactar con quien queremos pactar, que es con la oposición. ¿Por qué? Porque con UPN creemos que es imposible, porque sus políticas son diametralmente diferentes a las nuestras. Nosotros lo que estamos diciendo es que hay que gravar más a ese 3, ese 4, ese 5% de la población navarra que tiene más patrimonio y más rentas, y que eso sirva precisamente para sostener los servicios públicos y para generar inversión y actividad económica. Lo que nos está planteando UPN son simplemente tocar algunas desgravaciones fiscales y esperar a que la actividad, ¿no?, en la mejora de la actividad, incremente los ingresos. Entonces ese acuerdo está todavía muy lejos de ser una realidad. Desde luego con UPN sí. Nosotros de todas las propuestas que tenemos analizados, en gran medida estamos coincidiendo con Nafarroa Bai, con Bildu, con algunas con el Partido Socialista, y esperamos que del conjunto pudiera salir un acuerdo que supusiera dos cosas fundamentales. Una, esa mejora de los ingresos que reactive la economía, y dos, que podamos al menos parar los recortes de otros 200 millones que quiere hacer el Gobierno de Navarra para el año que viene. Este pasado fin de semana también se produjeron 2 detenciones en Francia de 2 presuntos etarras. ¿Se va acercando el final de la banda terrorista? Nosotros creemos que sí, que afortunadamente ya estamos en otra época. Nosotros creemos que todo apunta a que es definitivo el cese de la violencia de ETA, y creemos que es importante ahora que
por parte de todas las fuerzas políticas, en este ámbito sí que yo llamaría al acuerdo y al consenso de todos, seamos capaces de buscar las mejores políticas pues, para cerrar las heridas, para por supuesto siempre atender a las víctimas y repararlas desde la justicia, desde el reconocimiento, desde la memoria, y que demos pasos todo el mundo en la reconciliación, en la convivencia. Creo que lógicamente unos tienen más responsabilidades que otros, pero todo lo que sea caminar en cerrar esas heridas, en atender bien a las víctimas y en, vamos a decir, buscar acuerdos de convivencia va a ser positivo para la sociedad, y que superemos una etapa pues que sin duda ha sido muy dura, muy cruel y que ha costado la vida de cientos de personas. Ahora mismo hay partidos nacionalistas que critican incluso esas detenciones. Nosotros creemos que es lógico que mientras haya, en este caso, miembros de ETA que tengan causas pendientes con la justicia, pues sean juzgadas como no puede ser de otra manera, ¿no? Otra cuestión que es que nosotros sí que creemos que no se pueden seguir aplicando como se han aplicado hasta ahora políticas como la dispersión de presos, como que las personas con enfermedades graves que la propia legislación contempla que tienen que cumplir ya la pena de salir en libertad precisamente por esa situación de enfermedades graves, pues que se cumpla. Lleva ya muchos años en política, a la que dedica gran parte de su tiempo, pero me imagino que también habrá un huequito para el ocio, para la diversión. ¿Dónde se lo puede encontrar a Txema Mauleón por Navarra? Pues mira, yo te diría que fundamentalmente de cenas, de comidas, con las amistades, en el cine, en el teatro, aunque al teatro últimamente voy menos, y bueno, alguna escapada también a ver algunas cosas. Y bueno, eso es fundamentalmente lo que más hago. La lectura, pero que eso ya pues uno hace en casa, ¿no? ¿Y algún rincón preferido? Bueno, a mí me gusta de vez en cuando ir por supuesto, a estar con la familia a mi pueblo, a Roniz, a las fiestas, en fin, a recordar esa vida. Y en el caso de Pamplona, sin lugar a dudas, mi lugar habitual pues es el Casco Viejo y la Plaza de Navarrería. En fin, ese ha sido toda la vida el ambiente en la que hago la vida de ocio, ¿no? El Gobierno de Navarra ha presentado también esta semana un plan integral de turismo. ¿Cree que la comunidad foral se vende bien al exterior? Pues yo creo que se vende de forma insuficiente, probablemente, y a veces muy centrada en los Sanfermines, cosa que es positiva, ¿no? Pero muchas veces los Sanfermines, quiero decir, se venden por sí solos, ¿no? Yo creo que en ese aspecto también yo creo que a mi juicio se destaca poco la pluralidad y la diversidad de territorios, de gentes, incluso de lenguas que tienen en Navarra, y precisamente esa diversidad, esa pluralidad, yo creo que es la riqueza mayor que tenemos, que tendría que ser un atractivo, ¿no? Txema Mauleón, parlamentario por Izquierda Esquerra en la Cámara Foral, muchas gracias por estos minutos y por haber conocido un poco más de cerca. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Los últimos movimientos que se han producido en el seno de Nafarroa Bai han hecho que la foto del Parlamento cambie. Manu Ayerdi y Patxi Leuza ya no forman parte de esta coalición, ahora son parlamentarios no adscritos. El letrado del Parlamento nos explica qué es lo que puede cambiar a partir de ahora. Los dos solos, así comparecieron el 22 de octubre y así se han quedado en la Cámara Foral. Ese día, Manu Ayerdi y Patxi Leuza fueron expulsados del grupo parlamentario Nafarroa Bai. De esta forma han pasado a ser parlamentarios no adscritos. Si un parlamentario, cuando comparece ante las elecciones, no se integra en el grupo del que iban las listas electorales, o, que es el caso que ahora se está planteando, es expulsado por el grupo parlamentario al que pertenecía, pues forma parte de la categoría de parlamentarios no adscritos, que es como un parlamentario individual. ¿Ello qué conlleva? Conlleva que pierde todos los cargos. Por esa razón los señores parlamentarios que han sido expulsados o que han dejado de pertenecer a Nabai pues han dejado sus cargos de presidencia de comisiones, pero sin embargo tienen todos los derechos inherentes a un parlamentario individual y además deben formar parte al menos de una comisión. Todo parlamentario debe tener una función, aunque es verdad que el Parlamento moderno se caracterice por actuar a través de los grupos parlamentarios.
La figura del parlamentario no adscrito es prácticamente nueva en la legislación navarra. Se creó en 2011 cuando se modificó el reglamento. Lo que el Parlamento quiso resolver a través de esta figura, que habrá que ver qué juego da, es que no es lo mismo el no haber obtenido en una elección un número determinado de miembros para poder constituirse en grupo parlamentario que aquellas otras figuras de parlamentarios que por las razones que sean, tras haber comparecido bajo las siglas de un partido, lo abandonan o son expulsados. De hecho, el Parlamento de Navarra es uno de los pocos en los que se contempla esta posibilidad, ya que en la mayoría lo que existe es la figura del grupo mixto. No es la generalidad, en algunos parlamentos existen, porque el Parlamento funciona con los grupos parlamentarios, digamos, ordinarios, el Grupo Popular, el Grupo UPN, Socialista, Navai, Bildu, y luego el llamado grupo mixto. El grupo mixto es cuando los parlamentarios que han comparecido ante una elección política no reúnen el número de miembros necesario para constituir un grupo parlamentario. Si esto es así, pues pasan, si no es así, es decir, no han obtenido 3, pues pasan a constituir el grupo mixto. Sin embargo, este no es el primer caso que se da en la Cámara Foral. Los inicios de los años 80 sí, hubo un grupo mixto muy numeroso, consecuencia del debacle de la UCD, y entonces en aquella situación el grupo mixto a veces era más numeroso que otros grupos y también se echó mano de la literatura parlamentaria y se configuró la categoría de parlamentario no adscrito, pero no ha tenido éxito y de hecho desapareció en posteriores reformas. Ha sido ahora en el 2011 cuando se ha vuelto a esta categoría. Esta era una ruptura anunciada y parece que será definitiva. Sin embargo, en el reglamento de la Cámara se contempla también la posibilidad de que haya una rectificación. Se da la circunstancia de que pudiera suceder que en un futuro, lo digo sin ninguna connotación ideológica y de grupo político, el que estos parlamentarios, el reglamento así lo contempla, pudiesen volver al grupo si el grupo al que pertenecieron, si el grupo, la dirección del grupo, los acepta, aunque no parece que esto vaya a ser el caso. La duda ahora es cuál es el papel de estos dos parlamentarios para lo que queda de legislatura. Ayer Dilla ha propuesto estar presente en la Comisión de Economía y Leuza en la de Políticas Sociales, una propuesta que deberá estudiar ahora la Mesa y Junta de Portavoces. Lo hará después de conocer un informe jurídico que determine esta posibilidad. Lo que también está por concretar aún es el lugar que pasarán a ocupar en el hemiciclo y si se les habilitará un despacho y distintos medios para desempeñar sus funciones. El lugar de ubicación geográfica en el Pleno de la Cámara es una cuestión muy importante, derechas, izquierdas, centro, etc., ¿no? En consecuencia, al no pertenecer ya al grupo de Navai, del que formaban parte, pues van a tener otros escaños. Los grupos tienen asignados medios personales y materiales y en consecuencia pues la mesa debe proveer para que los parlamentarios puedan, de conformidad con el número y con la función, pues que puedan también desempeñar su trabajo y en consecuencia deberá pues proveer, ¿no?, a otorgar esos medios personales y materiales. Lo que está claro es que sigan teniendo los mismos derechos que el resto de parlamentarios, que tienen voto propio y que pueden presentar iniciativas. Llega ya nuestra sección de la A a la Z. Esta semana vamos con la G de grupo parlamentario. El grupo parlamentario es un tipo de órgano parlamentario destinado a agrupar a los miembros de una asamblea según su afinidad partidista, coordinar sus actuaciones y participar en la dirección de la institución en cuestión. La figura del grupo parlamentario se presenta en multitud de instituciones públicas españolas, como puedan ser el Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas autonómicas o locales. Actualmente, 6 grupos conforman el Parlamento de Navarra, por orden de representación de mayor a menor: UPN, PSN, Nafarroa Bai, Bildu, PP e Izquierda Esquerra. Así llegamos al final. Esperemos que hayan aprendido algo más sobre nuestro Parlamento. Nosotros volveremos la semana que viene. Hasta entonces.